Me sorprende que tengan como estas variedades tan típicas de taquería callejera, fuera del metro, en la colonia, y todas estén de muy buen sabor. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, cómo no. Ya hacía falta regresar a mi bello Azcapotzalco, que de hecho hace poco estuvimos por acá. Si no han visto ese video de los super tacos gigantes, se los vamos a dejar por acá. Pero hacía falta, ustedes saben que yo amo esta zona de la ciudad, y más cuando me presentan tacos de este estilo, callejeros, 100% chilangos, donde podemos encontrar un poquito de todo. Así que vamos a comer en Larandas. Y para empezar rápido, porque traigo un buen de hambre, aquí es lo clásico, como les decía: suadero, pastor, longaniza, cabeza, un poquito de todo. También hay machitos, hay tortilla de maíz, tortilla de harina. Vámonos de una vez. Empezamos tranqui, amigos. Estos tacos son de noche, como saben que a nosotros nos gusta, en una esquina por aquí recóndita en la colonia Progar. Y creo que no podíamos empezar mejor que con este taco de suadero, que más que un taco de suadero es un suaqueso. Básicamente ponen una costrita de queso Oaxaca, bastante suadero picadito, tortilla de harina, y ahí tienes, papá, unos toquecitos de su salsa roja, que si no me equivoco es chile de árbol. Y lo único que le hace falta a esta hermosura es limón, y ponerle un poquito de esto que está calado, que es el nopal, la cebolla. Así se ve, papá. ¿Contento o no? Desde que llegamos vimos el vapor, el humo también, pero especialmente el movimiento de las manos de todos los presentes, y ese jacuzzi de grasa, de manteca, con todo lo que tiene, especialmente los trozos de suadero que se levantan desde el fondo. Dije, este lugar va a ser bueno. Y no me equivoco, estoy muy orgulloso de pararnos aquí a comer en la hora que se deben de comer unos buenos tacos de suadero. Algo muy importante que no les mencioné ni en el menú ni en la entrada es que este lugar me lo recomendó un buen amigo llamado Chris, que de hecho hicimos un video en el lugar donde él trabaja, que se llama La Casa Noste. Si no lo han visto, vayan a verlo por acá. Mariscos, y siempre que el Chris me dice tienes que venir a un lugar a comer, yo le hago caso porque él tiene muy buenos gustos, y vaya que este suadero es de los meros buenos. Se puede ver desde la textura hasta la grasita, el gordito, y como todo ese tiempo que pasa el trozo por allá adentro, que nosotros lo pedimos de esta manera. Pero aparte de suaquesos, también tienen taco normal, tienen taco en trozo y otras quiribillas por ahí que a lo mejor nos vamos a pedir, así que hay que acabarnos esto de una vez. Aparte de que es tortilla de harina, que bien sabemos que es más pesada, cae mucho más contundente al estómago, le ponen copia, pero es por una buena razón. La cantidad de suadero que lleva este suaqueso no es como para andarse acá con chistes, es bastante. Luego si le agregan esto, el queso Oaxaca, un poco de lo que ya le pusimos hasta arriba, y queda excelente. Un poquito más de la cebolla por arriba y vámonos. Aparte está complicado morderle, pero miren, aquí hacemos el intento y se agradece que los pongan así. Les dije, no les mentía, que íbamos a empezar tranquilitos porque se venía un plato surtido, 2 de pastor, 2 de tripa, 1 más de suadero, para que no digan que no lo vamos a probar en su forma original. Aquí yo decidí pedírmelo así porque usualmente creo que es como más lo pide la gente, ¿no? Digamos que bastante atractivo, aparte de ver todo ahí con el jacuzzi, en el platito bien acomodado, con su pepino, con su rábano, los toquecitos de limón. Agarramos primero el pastor, que es el que más me está intrigando en este plato. Que se vea, escurra con su salsita roja y vámonos. Vaya que sí. Miren, yo soy muy amante del suadero y ese suaqueso me estaba llegando directo al corazón, pero estos de pastor son un estilo único. Ya hemos tocado varios estilos aquí en el canal, desde que tiene el achiote, desde que es como un marinado más tipo adobo, otros que ni siquiera llevan piña, pero estos, vaya que son un estilo muy único. Pero bueno, yo voy a seguir comiendo mis taquitos porque eso de pedir varios en un plato también es de emergencia, porque si no, se empiezan a enfriar. Aquí la tortilla es pequeña. La cantidad de carne pues es acople a la tortilla, pero cuando le ponen la salsa y se empieza a hacer como este liquidito especial, como esta sopita del taco, que es lo que tiene más sabor por la grasa, por los jugos, por todo lo que se empieza a revolver, eso es lo que hace la diferencia. Aparte está un toquecito salado, entonces creo que también en el buen sentido combina de una manera excelente, y más si puedes rebajarlo y maridarlo todo si queremos vernos un poquito más elegante con el pepinillo.
Aparte ese liquidito justo escurre hasta abajo, la tortilla se empieza a romper y es lo que más me encanta. Desde que se empieza a ver el trompo dando vueltas y con todo el fuego a tope, esas cositas que nos encantan, se puede percibir que es un muy buen pastor. Sigue este que está por acá, vamos a jalarlo. El de tripa, miren, aquí se ve bien. Esos aritos son los que buscamos más cuando vienen desde abajo con todo escurriendo. Y lo único que le falta también para que le toque este limón, aunque nos salpiquen los ojos. Y ahora sí, mordiditas chiquitas para que nos dure. Se siente 100% el cebito de la tripa por toda la grasa. Este está increíble. Aparte, como que justo acá está un trocito doradita, está un trocito un poquito más suave, está como esta dualidad, el tamaño perfecto para estar degustando y que no se enfríe. Yo creo que también va a la par con el suadero. Dios, es que me sorprende que tengan como estas variedades tan típicas de taquería callejera, fuera del metro, en la colonia, y todas estén de muy buen sabor. Así que hay que agradecer cuando encontramos lugares de ese estilo. Que cuando una tripa está así de bien hecha, la verdad es que quieres seguir comiendo tripa por el resto de tu vida. Ahora se viene la versión más clásica chilanga, que por cierto ahorita les voy a contar una historia que ya hablando aquí con las personas del local ya me confirmaron por qué se llama Taquería Arandas, pero bueno, ahora sí a comer, que eso es lo nuestro. Recuerdo que ya tenía un rato en donde les había mencionado que a veces el queso sobrepone mucho el sabor por su intensidad, por la grasa, sobrepone el sabor de lo que tiene en este caso el suadero, y aquí creo que 100% recomiendo más pedírselo sin el queso, porque justo sientes más el sabor de la grasa, sientes la carne, sientes la preparación, el toque saladito que también por ahí pudimos ver. Definitivamente creo que también eso es de gustos, pero yo como buen amante del suadero y como ya lo hemos visto en el canal que le hemos metido una investigación ardua a varios lugares, le recomendaría así tortillita de maíz. ¿Y para qué necesitas más? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, así como yo cuando he salido a comer, conocemos siempre la taquería del Paisa, conocemos siempre la taquería de Arandas y la taquería del Güero. Bueno, pues en este caso la taquería de Arandas, justo tuve la duda y les pregunté a las personas por qué hay muchos lugares que se llaman de esta manera, y ellos me comentaron que personas de Arandas, de allá de Jalisco, se vienen aquí, empiezan a hacer los tacos, ponen las taquerías y son los maestros de este estilo, de este arte taquero de la Ciudad de México por la noche. De hecho, aquí todos los integrantes del equipo que pueden ver que traen portando la camisa de las Chivas muy orgullosamente son de por allá, es negocio familiar. Entonces ahí está, una duda aclarada menos. Ahorita ya estamos muy contentos sabiendo esto, y más con esta calidad de suadero. Este que se ve aquí medio huerfanito es el que nos faltaba, el que estaba ahí esperándonos en el jacuzzi con todo burbujeando, el de Machito. Y para el que no lo conozca se los presento: tripa de borrego envuelta como en un bolillito, como en un frijolito, que de hecho está bastante dorada y después se pasa a picar para formar parte de nuestro último plato. Unos toques de limón nada más y con eso, vámonos recio. Bien, yo soy muy fan de la tripa en muchas presentaciones, pero Dios mío, ya ni sé qué decirles, porque les había dicho primero el suadero, después el pastor, la tripa. Es que en serio estoy muy sorprendido de que todos los que hemos probado aquí están deliciosos. ¡A la madre! Aparte sigue soltando el sabor ahí, como los toques doraditos, ese como reacción química que bien se conoce cuando pones algo, la reacción Maillard, que se genera esta costrita. ¡Wow! Está súper rico, y más con los toques de limón que le agregamos, creo que es súper necesario. Ese sí, para que vean, me da un poquito de coraje que lo haya pedido al final. Lo bueno, es lo mismo, lo estamos disfrutando, pero lo que les iba a decir es que me da coraje, entre comillas, porque pude haber empezado con unos 4 o 5, aunque eso no me va a detener, igual y acabando, cuando terminemos de grabar, unos 2 más de postecitos y entran, para que se antojen. Bien dorada, bien picada, todo envuelto con toda la manteca y sin la tortilla, papá. El sabor que genera, y aparte un sabor tan característico como la tripa de borrego, hace 100% lo suyo. No sé por qué no se encuentra tanto en taquerías aquí en la Ciudad de México. Es decir, si le rascas, sí hay, pero creo yo que debería haber en cada esquina de la ciudad. Gran noche, grandes platos, hermoso toque jalisciense aquí de la familia, y creo que esto vale totalmente venir para cuando ustedes quieran echarse una vueltecita aquí a La Progar, que es una colonia bastante surtida en cuanto a comida y bastante bonita. Y ahora sí, para no alargar tanto, estos tacos les van a costar 12 pesitos, y los que tienen queso, 36.
pues ya sea una torta, ya sea una gringa, pero en general 12 pesitos. Ahora sí, con esto les digo, provecho. En una colonia tan variada como La Plogar, debían de existir unos tacos tan buenos como esos de la taquería Arandas. Suadero, longaniza, pastor, tripa, machitos, cabeza, lo que ustedes quieran aquí lo van a encontrar y de muy buen sabor. Ya saben que si tienen más recomendaciones, por cierto, se me olvidaba decirles la dirección. Estamos ubicados en la calle 12, esquina con la calle 15, a unos 8 minutos más o menos del Metrobús Cuitláhuac de la línea verde. Y ahora sí, recomendaciones, vengan en la parte de aquí abajo, por favor, de la colonia Plogar, porque yo sé que aquí hay mucha variedad de comida y tenemos que regresar. Van acá abajo a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita. Y ahora sí, nos vemos en la próxima de La Garnacha. Que apapacha. Y vámonos, porque si no nos deja el Metrobús.